¿Qué pasaría si la voz que te dice que te rindas se silenciara para siempre? ¿Qué pasaría si la lucha que estás enfrentando ahora no fuera una señal para detenerte, sino más bien una señal de que estás a punto de superarla? No recibiste este dolor para destruirte. Lo recibiste para fortalecerte en este momento en el que estás. La presión, el cansancio, la duda. Esta no es tu salida. Este es tu campo de pruebas. Porque ningún hombre se levantó sin antes ser derrotado. Ningún imperio ha sobrevivido sin tormentas. Y ninguna mente ha sido hecha de acero sin pasar primero por el fuego. Dices que es difícil. Entonces, bien. Esto significa que está funcionando. Este discurso no está aquí para tranquilizarte. No vine a darte permiso para parar. Vine a despertar la fuerza que vive debajo de tu debilidad. La versión de ti que lucha, que actúa, que se niega a regresar a la comodidad, que permite que los que se rinden se rindan, que permite que los temerosos se retiren. Pero tú, no te atrevas a rendirte. Has llegado demasiado lejos. Has sobrevivido a mucho. Y todo por lo que has luchado espera justo detrás de este dolor. Así que no te quedes aquí. Aquí no te rompes, construyes aquí. Ahora párate dentro de tu propia mente y deja que el mundo escuche tu silencio, más fuerte que su ruido. Este es tu momento. Empecemos. Vamos. Cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de los hombres buscan una salida. Comienzan a susurrarse mentiras a sí mismos. Quizás esto no era para mí. Quizás ahora no sea el momento adecuado. Quizás ya he hecho suficiente. Pero déjame hablarle a la parte de ti que recuerda quién eras antes de que el mundo te enseñara a dar marcha atrás. El dolor no es tu enemigo. La presión no es una señal para parar. La resistencia no es una bandera roja. Él es un guardián. Una prueba, un umbral sagrado que solo unos pocos selectos, los constructores, los hacedores, los que deciden, cruzarán. Y el hombre que la cruza no es el mismo que entró. Él es más fuerte, estafador, real. Ese es el propósito de las dificultades, para desnudarte hasta que lo único que quede sea la verdad, hasta que todas las excusas ardan en el fuego, hasta que solo sobreviva la parte inquebrantable de ti. Andrew Carnegie me dijo una vez algo que nunca he olvidado. Dijo, la adversidad es el fuego refinador del destino. Ella quema al hombre débil. Solo queda el hombre que está dispuesto a liderar. Carnegie no surgió de una situación de privilegio. Era un inmigrante escocés pobre que trabajaba en una oficina de telégrafos y ganaba casi nada. Pero cada hora que trabajaba observaba, escuchaba, se preparaba. Y cuando se presentó la oportunidad no lo dudó. Porque el fuego que había pasado, las largas jornadas, la incertidumbre, el bajo salario ya habían moldeado su mente. Y aquí estás, en tu propio fuego. Cuando os pregunto, ¿qué dejará este incendio? ¿Dejarás a un hombre que se ha derrumbado bajo presión? ¿O dejará a un hombre tan centrado, tan firme, tan imponente, que el mundo no tiene más opción que moverse a tu alrededor? Carlos M. Schwab no era ajeno a la presión. Como mano derecha de Carnegie, enfrentó las tormentas de la industria, el rugido de la competencia, la resistencia de hombres mayores, más ricos y con más experiencia que él. Pero lo que distinguió a Schwab no fue su genialidad, fue resiliencia. Él no se rindió. Se movió con rapidez y decisión. Él lideró desde el frente mientras otros se escondían en las sombras. Una vez le pregunté cómo lidiaba con el miedo. Dijo, «Señor Colina, el miedo es una niebla, y un hombre necesita aprender a caminar hacia adelante, incluso cuando no puedas ver. Puede que no veas tu futuro con claridad ahora. Quizás estés en la niebla de la fatiga rodeado de dudas. Pero escúchame claramente. Todavía caminas, todavía te mueves, todavía construyes, porque el hombre que espera la claridad nunca liderará. El hombre que dice, seguiré adelante cuando sea más fácil, nunca lo logrará. Hablemos de Henry Ford, un hombre al que le dijeron que su visión era una tontería, que el coche era una novedad,
Eso nunca reemplazaría al caballo. Incluso sus propios ingenieros dijeron que su idea de un motor de 8 cilindros no sería viable. ¿Y sabéis qué les dijo? Que lo construyan de todas formas. Él dijo esto no una vez, sino repetidamente, hasta que entendieron. Porque Ford entendió algo que el hombre común nunca entenderá, que cuando todo parece resistirse, no siempre es el mundo el que te pone a prueba. Es tu mente la que pregunta, ¿realmente quieres esto? Y respondes, no con palabras, sino con persistencia, ejecución implacable, identidad inquebrantable. Ford no se detuvo porque fuera difícil, se convirtió en Ford porque era difícil. Continuó de todos modos. ¿Crees que el éxito llega fácilmente? ¿Piensas en los hombres que construyeron naciones, industrias, inventos, movimientos? ¿Crees que lo hicieron cómodamente? Número. Lo hicieron cansados. Lo hicieron malinterpretado. Lo hicieron rodeados de dudas, tanto de los demás como de ellos mismos. Pero de todos modos siguieron adelante, porque habían tomado una decisión, y nunca abrió la puerta para retirarse. Déjame ser claro contigo. Si estás cansado ahora, genial. Significa que has estado en la arena. Si estás dudando ahora, genial. Significa que estás superando los límites de lo que creías capaz de hacer. Si estás bajo presión, genial. Significa que estás haciendo algo importante. Pero no dejaré que te rindas, porque rendirse ahora no es solo traicionar tus objetivos. Es una traición a tu identidad. Y sé que el hombre en el que te estás convirtiendo es el que sigue apareciendo. El que oye no teme sino ve. Alguien que prefiere sufrir por un propósito en lugar de conformarse con la mediocridad. Dejen que la multitud descanse. Déjalos dudar. Déjalos ir cuando las cosas se pongan difíciles. Pero tú no puedes rendirte. Porque este fuego en el que estás te está construyendo. Y cuando te levantes de ella, no sí, sino cuándo. El mundo sabrá que tuviste mala suerte y que no tenías talento. No fuiste salvado, fuiste forjado. Continuar. No te atrevas a rendirte. Necesitas entender algo ahora, quizás más profundamente que nunca. El dolor que sientes hoy no es un castigo, es un proceso, un rito de paso sagrado, un horno que quema los bordes blandos, las dudas, las ilusiones y deja solo el hierro. Y sin embargo, ¿qué hacen la mayoría de los hombres cuando sienten este fuego? Ellos corren, buscan consuelo, se retiran a lo que les resulta familiar. Pero tú no harás eso. No fuiste hecho para correr. Te hicieron resistir. Fuiste hecho para construir. Y nada digno jamás fue construido sin costo. Seamos francos. Habrá días en los que nada saldrá como quieres. Cuando las voces a tu alrededor cuestionan todo lo que haces. Cuando incluso los pequeños pasos hacia adelante parecen como arrastrar piedras cuesta arriba. Y en estos días, la tentación susurra. Quizás debería tomarme un descanso. Quizás debería ir más despacio. Quizás debería rendirme. Pero estos susurros no son tu voz. Son la voz de la deriva, la voz de la vieja identidad, tratando de arrastrarte de vuelta a la seguridad, a la comodidad, a la versión de ti que nunca terminó nada. Y ya estás harto de vivir así. Ahora tienes que hablar más fuerte que estos susurros. Tienes que decir, no me voy a ninguna parte. Puedo estar cansado, puedo estar abrumado, pero no estoy roto. No me rendiré. Y no dejaré este capítulo sin terminar. Este es el momento en que tu identidad cambia. No con una celebración, sino con una elección. La elección de continuar. La elección de llevar el peso incluso cuando te tiemblan las piernas. La elección de no dar marcha atrás. Cuando Abraham Lincoln condujo a una nación a la guerra, no fue recibido con aplausos. Fue atacado por todos lados, burlado, calumniado, traicionado. Su oficina lo interrogó. El pueblo dudó de él. La guerra se prolongó más de lo que todos esperaban. Y aún así, permaneció tranquilo, concentrado, inflexible. Él llevó el peso de la nación, no porque fuera invencible,
sino porque había decidido lo que había que hacer. El ruido no lo conmovió. No se dejó vencer por el cansancio. Estaba anclado en un propósito. Y ahí es donde deberías estar ahora mismo. Anclado. Anclado a tu misión. Anclado a tu futuro. Anclado al hombre que dijiste que te convertirías. No, habrá aplausos para esta decisión, ni habrá público observando. No hay recompensa instantánea, solo silencio, dolor y progreso. Pero no nos equivoquemos. Con cada día que pasa, superas esta tormenta. Estás construyendo una vida que ninguna tormenta podrá sacudir. Aquí es donde ganas la corona, no cuando es fácil, no cuando te sientes bien, pero ahora, cuando es difícil, cuando es pesado, cuando cada parte de ti quiere parar y no lo haces. El hombre que sigue adelante cuando podría darse por vencido, se vuelve innegable. Y esto es lo que el mundo no te dirá. La mayoría de las personas se dan por vencidas justo antes del momento que lo habría cambiado todo. Estaban a una conversación de distancia, a un cliente de distancia, a un nuevo hábito de distancia, a una repetición más de distancia, a una llamada telefónica más de distancia, a un amanecer más de disciplina de distancia. Y se dieron por vencidos porque la situación se puso difícil. Deja que esto quede grabado en tu mente. No eres la mayoría de la gente. No eres promedio, no actúas en base a los sentimientos. No sigues el camino fácil. Sigues el propósito. Sigues una visión. Sigues un código. Y ese código está grabado en tu espíritu con palabras como implacable, resiliente, incansable. Y ese código no incluye rendirse. Cuando Thomas Edison trabajaba en la bombilla, falló miles de veces. Vio sus materiales explotar. Vio que la gente lo llamaba tonto. Vio a su propio equipo cuestionar la misión. Pero, ¿sabes lo que nunca hizo? Nunca dudó del resultado. Él ya había decidido cuál sería el final. Y cada fracaso era simplemente otra confirmación del progreso. Así es como debes afrontar este momento de tu vida ahora. No es una derrota. No es un muro. Es un pasaje. Y estás caminando a través de él. Cabeza en alto, mirada hacia adelante, corazón lleno de determinación. No te detienes cuando es difícil, te vuelves más fuerte. No te rindas ante la resistencia, te elevas a través de ello. No me preguntas si lo lograré. Dices, mírame construir hasta que no haya más dudas. Y si nadie aplaude, seguís. Si nadie ve el trabajo, continúas. Si nadie cree en ti, cree tú. Tú ejecutas, tú terminas, porque el fuego que te quema ahora es temporal, pero la fuerza que deja en ti durará para siempre. Continuar. Y no te atrevas a rendirte. Llegará el día en que toda esta presión, este dolor, este cansancio, esta soledad, tendrán sentido. Un día en el que el peso que llevas se convertirá en la fuerza que llevas. Cuando el silencio que has soportado se convierte en la quietud de tu alma. Cuando el trabajo que realizaste en la oscuridad se convierte en la luz que otros siguen. Pero ese día solo llega para el hombre que se niega a rendirse. A la gente inteligente no le pasa eso, a los pretenciosos no les pasa. Esto les sucede a aquellos que persisten incluso sin ninguna recompensa visible. ¿Quién lo construyó cuando nadie creía? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cuánto tiempo tomaría esto? Pero yo simplemente dije, mientras sea necesario. Hablemos nuevamente de un hombre a quien he estudiado más que a ningún otro. Andrew Carnegie. Cuando llegó a los Estados Unidos era un inmigrante pobre. Él simplemente tenía hambre. Hambre de conocimiento, de oportunidades, de grandeza. Comenzó como mensajero en una oficina de telégrafos. ¿Y crees que su camino hacia la ascensión fue fácil? Números en los que trabajó muchas horas. Sacrificó la comodidad. Lo ignoraron, lo malpagaron y lo cuestionaron, pero él continuó. En cada trabajo que aceptó dio más de lo esperado. Cada obstáculo que enfrentó, lo utilizó como entrenamiento. Soportó la tensión porque tenía una visión mucho más grande que sus condiciones.
Y a través de un avance incansable, a través de sacrificios, sin aplausos, construyó un imperio del acero y se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. Pero más que su fortuna, lo que importaba era su ejemplo. Nos demostró que la grandeza no nace, se construye. Y se construye en silencio, en sudor, en decisiones difíciles, en perseverancia cuando otros habrían sucumbido. Esa misma sangre corre por ti. Ese mismo fuego existe en tu mente. No estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para construir, crear y liderar. Y la única manera de cumplir ese llamado es seguir caminando, especialmente cuando te tiemblan las piernas. Porque aquí es donde la mayoría de los hombres se dan por vencidos. Confunden presión con castigo. Confunden la incomodidad con el fracaso. Piensan que difícil significa malo, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Duro significa que estás siendo forjado. Difícil significa que has dejado atrás tu antiguo yo. Difícil significa que estás a mitad de la montaña, y la cima está más cerca de lo que crees. Permítanme recordarles a Charles M. Schwab, quien surgió de un humilde oficinista. Para el presidente de US Steel bajo la dirección de Andrew Carnegie, Schwab no era el hombre más brillante de la sala, pero tenía una característica que lo hacía invaluable. Nunca dejó de producir. Cuando otros estaban paralizados por la duda o esperando planes perfectos, Schwab actuó. Él dirigió, y en tiempos de caos, construyó. Eso es lo que hace a un hombre irreemplazable. Esto es lo que hace a un hombre inmortal en la memoria de la historia. No fue por lo inteligente que fue ni por lo fácil que fue su camino. Pero cómo llevó la carga, sin quebrarse. Y tú también te convertirás en ese hombre. Si te niegas a dejar que la presión se convierta en una excusa, déjame decirte ahora con absoluta certeza, esta tormenta pasará. Este capítulo está llegando a su fin. Este peso desaparece. Pero cuando eso sucede, la verdadera pregunta será, ¿en quién te has convertido debido a ello? ¿Te has rendido? ¿Esperaste? ¿Te quejaste y deseaste días mejores? ¿O te levantaste? ¿Decidiste que este sería el momento que te haría inquebrantable? Dígalo conmigo ahora. Y dilo como un hombre que lo siente. No me encojo bajo presión. Estoy moldeado por ello. No huyo del dolor. Yo me levanto a través de ello. Cuando las cosas se ponen difíciles, hago un esfuerzo adicional. Estas no son solo palabras. Son tus armas. Úsalos. Úsalos por la mañana, cuando hayas recuperado el peso. Úsalos por la noche cuando surjan dudas. Úsalos cuando la vieja voz diga, esto es demasiado, porque esa voz no es tu futuro, es tu pasado rogándote que regreses. Pero ya has dejado a ese hombre atrás, y lo que te espera, si continúas el camino, es una vida tan sólida, tan firme, tan inquebrantable, que ni siquiera el mismo miedo se atreverá a llamar de nuevo a tu puerta. Sigue caminando y no disminuyas la velocidad. No lo dudes, y no te atrevas a rendirte, ni ahora, ni nunca. Llega un momento en el viaje de cada constructor en que el mundo queda en silencio. Los aplausos cesan, los resultados no aparecen, el progreso se vuelve lento. Y en ese silencio, una pregunta resuena tan fuerte que ahoga todo lo demás. ¿Aún vale la pena? Esta es la prueba que separa a los hombres que se aventuran de los hombres que dominan. Porque todo el mundo empieza con fuego. Todo el mundo empieza con un objetivo. Pero pocos continúan. Cuando los resultados desaparecen y la lucha se multiplica, es aquí, en la oscuridad, en los días en que el impulso se desvanece, que te forjas o te olvidas. Permítame decir algo que pocos dirían abiertamente. El dolor que sientes no es señal de que debes rendirte. Es la señal de que finalmente estás en el proceso de convertirte en, no es la versión de ti que empieza las cosas, sino la versión de ti que las termina. No es el hombre que hace planes, sino el que los ejecuta a través de la resistencia. Cuando Thomas Edison estaba inmerso en su trabajo sobre la luz eléctrica,
Ya había afrontado más de 5.000 fracasos. El dinero se estaba acabando. Los medios de comunicación se burlaron de él. Sus propios empleados cuestionaron si la idea alguna vez funcionaría. Pero Edison se negó a abandonar la idea porque los resultados aún no estaban disponibles. En lugar de eso, hizo que los resultados fueran inevitables al negarse a detenerse. Cuando un joven periodista le preguntó si alguna vez había considerado rendirse, respondió: «Joven, no he fracasado. Acabo de encontrar 5.000 formas que no funcionan. ¿Entiendes lo que esto significa?». Ya había decidido el resultado. No necesitaba ver, él eligió. Eso es lo que hacen los hombres predestinados. Se comprometen tan profundamente que la realidad no tiene más remedio que alinearse con ellos. Y ahora os digo que tenéis que hacer lo mismo. Deja de preguntarte si estás en el camino correcto, solo porque duele. El camino correcto duele más al principio. Elimina tus debilidades. Él revela sus dudas. Saca a relucir todas las excusas y te desafía a seguir adelante de todos modos. Henry Ford no fue celebrado cuando decidió crear un vehículo para el hombre común. Fue ridiculizado y atacado. Incluso sus ingenieros más confiables dijeron que el proyecto era imposible. Pero Ford no buscó su aprobación. Ya visualizaba en su mente la cadena de montaje. Ya podía sentir el producto en las manos de la gente. Y luego, cuando le dijeron que era imposible, dijo: «Constrúyanlo de todos modos. Eso es poder. Esto es claridad. Y ese es el estándar que debes seguir». Ahora mismo, en este momento en el que estás, esta presión, esta duda, es la puerta de entrada a todo lo que dijiste que querías. Pero la mayoría de los hombres nunca pasan por esto. Ellos regresan. Se dicen a sí mismos que lo intentarán de nuevo cuando sea más fácil. Se mienten a sí mismos con frases como: «Simplemente no es el momento adecuado». O «Quizás esto no es para mí». Número: es para ti. Pero solo si terminas lo que empezaste. Porque los sueños no pertenecen al hombre que los planea, pertenecen al hombre que sufre por ellas, que las construye cuando se aburre. ¿Quién camina en medio de la tormenta cuando el viento le grita que regrese? Déjame contarte lo que aprendí de Charles M. Schwab, uno de los más grandes ejecutivos de la era industrial. Una vez me dijo el señor Hill que los hombres que huyen cuando las cosas se ponen difíciles no se dan cuenta de que estaban a 3 metros del oro. Y es verdad. He visto que esto sucede una y otra vez. Los hombres que estaban a una decisión, a un día, a un acto de disciplina de alcanzar el éxito, se dieron por vencidos. Y no fue por falta de habilidad. Fue porque les faltó resistencia. Así que os digo ahora: perseverad. Soporta el silencio. Mantenga la presión. Soporta las horas invisibles. Porque aquellos que perseveran cuando es difícil son los únicos que merecen la recompensa. Cuando llegues, repítelo después de mí y dilo en serio. No me detengo cuando la cosa se pone difícil, me inclino. No estoy buscando escapar. Busco la maestría. El dolor no es motivo para rendirse. Es una prueba de que me están reconstruyendo. Deja que estas palabras vivan en tu pecho. Deja que te anclen cuando las cosas se enfríen. Deja que se conviertan en tu ritmo. Un ritmo que el miedo no puede interrumpir. Porque el hombre que sigue caminando incluso cuando la luz desaparece, incluso cuando los aplausos mueren, incluso cuando nadie cree en él, no solo sobrevive a la tormenta, él se convierte en ella. Hay un secreto que el mundo rara vez revela en voz alta. Una verdad que solo conocen los pocos que estuvieron al borde del colapso y siguieron adelante. Tu mayor fortaleza siempre se revelará cuando ya no tengas fuerzas. No cuando estás motivado, no cuando estás ganando, sino cuando estás cansado, solo, cuestionándolo todo. Es en estos momentos cuando la mayoría de los hombres se rinden que se forma el hombre del destino. Verás, cuando las cosas se ponen difíciles, tu antigua identidad comienza a morir. La identidad que buscaba comodidad, que quería resultados rápidos, que necesitaba elogios para seguir adelante. Esta versión de ti no puede sobrevivir a la presión, y eso es un regalo.
Porque la presión no solo destruye a los hombres, los purifica. Déjame contarte sobre Abraham Lincoln. Cuando Lincoln asumió la Casa Blanca, el país ya se estaba desmoronando. Los estados se estaban separando. La guerra era inevitable. Los consejeros dudaron. La confianza pública era baja y el peso de una nación dividida pesaba pesadamente sobre sus hombros. Pero Lincoln no lo dudó. No buscó respuestas fáciles ni pospuso la responsabilidad. Él resistió la presión. Él llevó la carga. Y a través de esta resistencia implacable, le dio a Estados Unidos su columna vertebral. No se convirtió en gigante porque fuera fácil. Se convirtió en uno porque siguió apareciendo cuando la mayoría de los hombres habrían sucumbido. Este es el tipo de hombre en el que debes convertirte. Pero no estás aquí para obtener una victoria conveniente. Estás aquí para evolucionar, para desprenderte de todo lo frágil y temeroso que hay en ti y emerger como un hombre que guía su mente, controla sus emociones y se mueve con una dirección inquebrantable. Repito, el camino se hace difícil. No para detenerte, sino para desafiarte. Quieres coraje. Se desarrolla cuando tus manos tiemblan y tú te mueves de todos modos. Quieres disciplina. Se forma cuando tu cuerpo pide descanso y tu mente pide uno más. Quieres fe. Se desarrolla al persistir a través de los días en que tus pensamientos intentan traicionarte. Andrew Carnegie, el hombre que moldeó mi comprensión de la riqueza y la voluntad, me dijo una vez: ningún hombre se vuelve poderoso hasta que ya no necesita que las cosas sean fáciles. Él hablaba en serio, él hablaba muy en serio. No buscó el camino de menor resistencia, eligió el camino que exigía todo su ser, porque sabía que allí, y solo allí, surgiría su grandeza. Me dijo: la montaña no disminuye, te vuelves más fuerte. Y tú, amigo mío, te estás volviendo más fuerte ahora, aunque todavía no lo sientas. Así que hagámoslo práctico. Cuando las cosas se pongan difíciles, y lo harán, esto es lo que debes hacer. No te eches atrás. Realiza una pequeña acción, aunque sea imperfecta, aunque sea invisible para el mundo. La acción, no la motivación, es tu salvación. Regresas a tu objetivo. Revise su propósito definido. Leer en voz alta. Reconecta con tu misión. El miedo se multiplica en los hombres que olvidan por qué empezaron. Eliminar el ruido. No le expliques a nadie tu cansancio. No busques consuelo en alguien que nunca ha construido nada. Siéntate en silencio y recuerda quién eres. Ensayas tu poder. Repítelo. Yo fui hecho para esto. Dilo con seguridad. No porque te sientas fuerte, sino porque decides serlo. Y luego continúas. Sigues adelante. Cuando nadie te mira. Continúas cuando terminan los aplausos. Sigues adelante cuando el miedo susurra: tal vez esto no vale la pena. Porque tu constancia en el dolor, en la presión, en el silencio, es la evidencia de que te estás convirtiendo en un hombre. Este mundo no puede romperse. Así que déjenme terminar con ustedes. Dilo alto, con fuerza, con fuego, sin dudarlo. Aún no he terminado. No he terminado. No me rindo. Me levanto. Porque el hombre que se vuelve imparable no es el que empieza rápido. Él es el que se niega a detenerse, no importa cuán lento se vuelva el camino. Y ese hombre eres tú. Llegará un momento en el viaje de cada hombre, un momento silencioso, casi invisible, cuando el dolor se hace más fuerte que el progreso. Cuando el gol una vez gritaste seguro. Ahora parece un susurro bajo el peso de la lucha. Este momento no es una señal para parar. Es señal de que te estás acercando al umbral donde la mayoría retrocede y pocos avanzan. Déjame ser claro. El dolor no es el enemigo es la comodidad. El susurro seductor que te dice que te acomodes, que te relajes, que te dejes llevar. La comodidad es el verdadero asesino de la grandeza, porque no viene como una tormenta. Parece una cama cálida en una mañana fría,
y te convence de quedarte allí para siempre. Charles M. Schwab, uno de los mayores magnates del acero de su tiempo, lo comprendió con una claridad mortal. Schwab trabajó para Carnegie no porque fuera el hombre más hábil de la sala, sino porque tenía el coraje de soportar la presión que la mayoría de los hombres evitaban cuando no se cumplían las cuotas de producción. Cuando las tensiones aumentaron en las filas, Schwab no se escondió detrás de informes ni retrasó la acción. Se metió directamente en el horno del problema y permaneció allí hasta que apareció una solución. ¿Por qué? Porque no buscaba consuelo. Él estaba buscando crecimiento. Y entendió que el crecimiento y la comodidad son enemigos. Esta es la lección aquí. El dolor no es castigo. Es preparación. Significa que ya no estás a la altura del hombre que solías ser. Estás entrando en algo más elevado, más pesado, y los músculos de tu mente, tu voluntad y tu carácter se están rompiendo y reformando, bajo presión. Esto no es un fracaso, es entrenamiento, y esto es lo que el hombre común no se da cuenta. Cuando el dolor aumenta, disminuyen la velocidad, justifican la retirada, dicen cosas como, quizás esto no esté destinado a ser, pero los poquísimos que se levantan, ven el dolor como una confirmación de que su crecimiento ha comenzado. Déjame contarte sobre Thomas Edison. Edison no nació brillante. No era el pensador más dotado, pero tenía algo poco común: tolerancia a la incomodidad. 10,000 veces no logró fabricar una bombilla que funcionara. 10,000 veces. Ni 10, ni 110,000. Ahora imagina esto. Imagínese la presión mental, el estrés financiero, el ridículo público, la duda interna. Y aún así, siguió adelante. Cuando le preguntaron por qué no se daba por vencido, dijo algo que los débiles de mente no podrían entender. No fallé, solo he encontrado 10,000 formas que ahora no funcionan. Detener, reflejar. Ese no es un hombre huyendo del dolor. Este es un hombre que abrazó la situación tan completamente, tan implacablemente, que el dolor se volvió irrelevante, solo una parte del proceso. Y si pudo hacerlo con el mundo dudando de él, con nada más que reveses en sus manos, ¿qué excusa tienes? No estás muy cansado, estás demasiado cómodo, no estás roto, te están rompiendo, no estás atrapado, estás siendo llamado a moverte con más fuerza que nunca. Así que esto es lo que te exijo. En esos momentos en que la situación se pone difícil, no te rindas, no te refugies en la lógica, no disfraces tu miedo como si estuvieras tomándote un descanso. Inclínate. Inclínate tanto que el miedo pierda el equilibrio. Inclínate con tanta fuerza que la comodidad ya no pueda sostenerte. Porque el hombre que sigue adelante mientras sufre, se convierte en el hombre que no puede ser detenido. Cuando la fuerza regresa, dilo ahora con el pecho: el dolor no me debilita, ella me agudiza. La comodidad no es mi objetivo, el crecimiento es. Cuando las cosas se ponen difíciles, voy con más fuerza. Este es el punto de inflexión, no en tu trabajo, no en tu entorno, en tu identidad. Porque a partir de ahora el dolor ya no será tu motivo para parar. Será tu razón para levantarte. ¿Continuamos? Si miraras al hombre que admiras, aquel cuya determinación nunca flaquea, cuyas decisiones son definitivas, cuyos movimientos parecen inevitables, podrías pensar que nació así. Pero estarías equivocado. Él no nació irrompible. Se volvió irrompible por una razón: repetición. Ni talento ni suerte, ni siquiera brillantez. Repetición. Déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca entenderán. Tu identidad, esa voz en tu cabeza que te dice quién eres, no es permanente. Es un patrón. Y los patrones pueden reescribirse, reconstruirse y reforzarse. Si haces esto durante suficiente tiempo, si hablas con suficiente emoción, si actúas con suficiente consistencia, el viejo yo desaparece y nace uno nuevo. Esto no es inspiración, esto es ingeniería. Volvamos a Henry Ford, un hombre con poca educación formal,
pocas ventajas iniciales y ningún éxito inmediato. Pero Ford repitió una cosa más que cualquier otra. Creencia, dijo. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. No era una cita inteligente para un cartel. Era la base de su ser. No repitió limitaciones. Repitió la posibilidad. Él no ensayó el fracaso, ensayó la certeza. Y al hacer esto, una y otra vez, día tras día, entrenó su mente para ignorar la duda hasta que ya no lo reconoció. La pregunta es, ¿qué has estado ensayando? Has ensayado la vacilación, repitiendo el fracaso, repitiendo pensamientos que pertenecen a alguien más débil que el hombre en el que te estás convirtiendo. Porque la repetición no es solo lo que haces, es en quien te conviertes. Y cada vez que repites una debilidad, la refuerzas. Cada vez que repites la duda, construyes una mente que ve a través de la lente del miedo. Pero cada vez que repites la fuerza, incluso si todavía no parece real, comienzas a instalar una nueva identidad. Uno que no vacila, uno que no se dobla. Thomas Edison lo sabía. Sus laboratorios no eran solo lugares de invención, eran templos de repetición. No alcanzó el éxito mediante la inspiración. Alcanzó el éxito gracias a la constancia. No todo fracaso fue un paso atrás. Fue un paso adelante. Porque fue insertado en un patrón más grande. Sigue adelante, pase lo que pase. Esta es la mentalidad de la maestría. Así que te digo, si quieres ser inquebrantable cuando la vida te empuja, no esperes la motivación. Crear disciplina. No esperes la valentía. Repite el coraje. Dilo en voz alta. No una vez, ni dos veces, sino todos los días. No lo dudo. No me rindo. Actúo sin demora. Escribo. Hablo. Practico. Hasta que la identidad que repites se convierta en la única que reconozcas. Necesitas comenzar a planificar tu identidad. No son tus tareas, tu identidad. Cada mañana hablas de en quién te estás convirtiendo. Cada noche confirmas quién eras ese día. Y en medio de todo, actúas como si ya hubiera sucedido. Así es como los hombres se vuelven a prueba de balas. No por suerte, no por conversación, no por repetición. No te vuelves intrépido por accidente. Te vuelves valiente por elección propia. Repetir hasta que se convierta en instinto. Entonces, pregunto nuevamente, ¿a quién estás ensayando? ¿El viejo tú que duda, que vacila, que se deja llevar? ¿O el nuevo tú que habla con claridad, actúa con firmeza y se niega a dar marcha atrás? Elige y repite sin descanso. Dilo ahora con seguridad. Cada día repito fuerza. Cada día establezco disciplina. Cada día me convierto en un hombre que no se puede quebrar. Esto no es filosofía. Este es tu proyecto. Grábalo en tu alma. Porque el hombre que domina la repetición se domina a sí mismo. Y el hombre que se domina a sí mismo no teme nada. Continuemos. Dices que quieres fuerza. Dices que quieres poder. Dices que quieres convertirte en el hombre que no puede ser sacudido. Pero déjame preguntarte, ¿qué haces cuando la presión te golpea? Porque todo hombre habla de grandeza, hasta que llegue el peso, hasta que llegue la prueba, hasta que la vida presione su mano contra tu pecho y te pregunte, ¿realmente lo dices en serio? La presión no es el enemigo. La presión es la prueba. Es una prueba de quién eres. Cuando se fabrica una espada, ésta tiene que pasar por el fuego. Cuando se construye un hombre, éste tiene que pasar por la resistencia. Así se forja la grandeza. No en paz, sino en conflicto. No en aplausos, sino en silencio. No cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo grita, ríndete y tú dices no. Thomas Edison entendió esto mejor que la mayoría. El hombre fracasó más de 10,000 veces antes de que la lámpara diera nacimiento al éxito. ¿Y creéis que estos fracasos fueron silenciosos? ¿Crees que no estaban acompañados por voces del mundo, de tu propia mente que decían, basta? Pero Edison no se dejó intimidar, porque ya lo había decidido. La presión no lo asustó,
Simplemente lo iluminó. Reveló la firmeza de su espíritu. Esto es lo que hace la presión. Ella te revela. Si te rindes, significa que nunca construiste realmente la base que dices tener. Pero si te levantas, aunque te duela, aunque tiemble, aunque te sangren las manos, entonces la presión se convierte en tu cuna, no en tu tumba. Abraham Lincoln, en la noche más oscura de la historia norteamericana, durante la Guerra Civil, estaba siendo atacado por todos lados. La mitad del país lo odiaba. Sus aliados dudaron de él. La sangre de hermanos fue derramada en tierra destinada a la Unión. Y aún así, Lincoln no se rindió. Él resistió la presión, él pasó por esto porque tenía una visión de unidad, más fuerte que la fuerza de destrucción. Esta visión lo hizo inquebrantable. También afrontarás tu guerra. Puede que no sea en un campo de batalla, puede que no sea público, pero sucederá. El día en que tu fuerza no será teórica. Hay que demostrarlo. Y ese día te definirá. Permítanme ser muy claro. Si huyes de la presión, huyes del poder. Si evitas el estrés, evitas la fuerza. Si solo buscas la facilidad, te condenas a la debilidad. Pero si aceptas la presión, si la ves como una oportunidad para convertirte en el hombre que dices ser, entonces cada carga se convierte en una herramienta, cada prueba se convierte en un maestro, y cada tormenta se convierte en una forja para la columna vertebral inquebrantable que estás construyendo. Permítame presentarle un principio que le servirá por el resto de su vida. El dolor no es castigo, es un permiso para ponerse de pie. En el momento en que sientes resistencia, ese es el momento. La mayoría de los hombres se dan por vencidos. Pero no lo haces. No más. Porque ahora sabes que la presión no está en tu camino. Ella es tu camino. Y cada segundo que lo soportas se hace más difícil parar. Dilo en voz alta. La presión no me debilita, revela mi fuerza. La resistencia no es el final, es el comienzo. Cada vez que la vida intenta quebrarme, me vuelvo más agudo. No te conviertes en un diamante en silencio. Te conviertes en un diamante bajo el peso. Y la única pregunta es, ¿resistirás lo suficiente para salir adelante? ¿Permanecerá inquebrantable, inquebrantable, intocable? Repite esto diariamente, y tendrás éxito. Porque el hombre que entrena, bajo presión es el hombre que no puede ser derrotado. Vamos adelante. Hay una verdad que todo hombre debe afrontar, tarde o temprano. Y la mayoría de las personas tardan demasiado en afrontar esto. No se puede alcanzar la cima con una mano todavía sujetando la cuerda de seguridad. No puedes alcanzar tu llamado, manteniendo la puerta abierta para retirarte. Si quieres ganar, necesitas eliminar la opción de perder. No en el mundo, sino en tu propia mente. Quemar el puente él. Hombre que abandona una vía de escape nunca se compromete plenamente. Tu energía está dividida, tu mente está en conflicto y miedo. El miedo radica en la presencia de opciones. Opciones para posponer, opciones para retirarse. Opciones para ir a lo seguro. Pero el hombre que decide, realmente decide, no deja margen para la vuelta atrás. Él quema el barco, él rompe la línea de la vida. Se compromete con el camino, incluso si el camino se vuelve empinado, oscuro y doloroso, porque para él el resultado no es una posibilidad, es un requisito. Andrew Carnegie me enseñó esta ley de primera mano. Una vez dijo, un hombre que busca la grandeza debe primero destruir todas las excusas que le permiten permanecer pequeño, y lo vivió. Cuando decidió salir de la pobreza para convertirse en el líder industrial del mundo, no dejó la puerta trasera abierta a la comodidad ni a la mediocridad, trabajó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Carnegie no buscaba la riqueza. Él estaba buscando compromiso. Compromiso total e inquebrantable con un único objetivo. Y este compromiso hizo que cualquier obstáculo fuera temporal. Henry Ford hizo lo mismo. Ante el colapso financiero, la humillación pública y la feroz competencia, no buscó otro sector al cual dedicarse. Él no pensó en el fracaso. Él no preguntó, ¿qué pasa si no funciona?
Él dijo, todo saldrá bien, porque me niego a pensar en otra cosa. Así es como se ve quemar el puente. Y no es poético, es estratégico, y no emocional. Es esencial, porque mientras puedas volver, volverás. En el momento en que la presión aumenta, el subconsciente escucha atentamente. Si le alimentas con dudas, incluso sutiles, incluso ocultas, encontrará una manera de sabotearte. Pero cuando dices que no hay vuelta atrás y lo refuerzas con repetición, decisión y acción, tu subconsciente se alinea con la misión. Él dice que no tenemos otra opción que ganar. Déjame decirte claramente, no alcanzarás el final de tu propósito arrastrando el pasado detrás de ti. No llegarás a ser el hombre que naciste para ser mientras sigas aferrándote a las excusas del hombre que solías ser. Así que pregúntate, ¿qué puentes necesitas quemar? ¿Qué salidas necesitas cerrar? ¿Qué versión de ti necesitas enterrar para que pueda surgir una más fuerte? No se trata de imprudencia. Se trata de propósito. Se trata de decirle a tu propia mente, no volvemos atrás. Dilo ahora. No renuncio a la idea de escapar. No coqueteo con el fracaso. Avanzo y no miro atrás. Deja que estas palabras se conviertan en el muro que mantenga alejado el miedo, que se conviertan en la base sobre la que se construya vuestra identidad. No necesitas más motivación. Necesitas más determinación. Necesitas quemar el puente que una vez mantuvo vivo el miedo y caminar hacia tu futuro con nada más que fuego detrás de ti. Porque el hombre que no deja nada atrás se convierte en el hombre que debe encontrar un camino hacia adelante, y siempre lo encuentra. Pasemos a la siguiente parte, donde destruiremos la ilusión del tiempo perfecto y desbloquearemos la mentalidad de la ejecución inmediata. Vamos, hay una mentira peligrosa que ha detenido a más hombres que el fracaso jamás podría. Es el mito del tiempo, la creencia de que un día cuando las estrellas se alineen, cuando la presión desaparezca, cuando las finanzas sean perfectas, cuando llegue la confianza, entonces el hombre actuará. Pero déjame aclararlo. No existe un momento adecuado, solo existe el ahora y el no ahora. Y eso, todas las demás categorías son ficción. El hombre que espera las condiciones ideales es el hombre que muere con su mejor obra todavía grabada en su mente. Thomas Edison no esperó permiso. No esperó el equipo perfecto, el laboratorio perfecto, el titular perfecto. Comenzó, actuó y fracasó más veces de las que la mayoría de los hombres intentarían jamás. Pero estos fracasos fueron fracasos de acción, no de vacilación. Y por eso lo logró. Entienda esto profundamente. El movimiento atrae impulso, pero la vacilación atrae más vacilación. Cada vez que pospones algo, tu mente subconsciente nota el retraso y piensa, esto es peligroso, no estamos listos, no nos movamos, y por eso te mantiene en el miedo, etc. La idea que una vez iluminó tu alma, ahora te aterroriza. No porque sea imposible, sino porque lo dudaste. Permítanme compartir algo que Henry Ford entendió mejor que cualquier hombre de su generación. La velocidad no importa. Rapidez en los resultados, rapidez en las decisiones. Velocidad de ejecución. Ford dijo una vez que uno no construye una reputación basándose en lo que pretende hacer. Piénsalo. No se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, esperando que todos estuvieran de acuerdo. Él actuó antes de que todos lo creyeran. Lo construyó antes de que aplaudieran. Se movió y obligó al mundo a adaptarse. El hábito más peligroso que un hombre puede adquirir es la vacilación, porque se disfraza de sabiduría. Parece responsable, parece inteligente, simplemente parece una medida de precaución. Pero en realidad, es miedo a los smokines. Es miedo, disfrazado. Y roba el destino de los hombres, convenciéndolos de esperar. Tienes que acabar con esta creencia ahora. La creencia de que mañana será mejor. La creencia de que un día estarás listo.
El día es el lecho de muerte de los sueños. Ningún hombre llega a ser grande por accidente. Nadie mira hacia atrás en una vida de maestría y dice, esperé hasta que pareciera perfecto. Él dice, me mudé cuando era difícil. Actué cuando no me sentía preparado. Confié más en mi decisión que en mis emociones. Abraham Lincoln no esperó la paz para actuar. Hizo la guerra a la injusticia. Hizo declaraciones audaces en tiempos de división. No pidió a la nación que se calmara primero. Entró en la tormenta porque la misión importaba más que el momento. Y eso es lo que debes hacer. Deberías empezar antes de sentirte listo. Debes moverte incluso cuando te tiemblen las manos. Debes confiar en tu identidad, no en tus sentimientos. Dilo ahora. No espero sentirme fuerte. Yo actúo y la fuerza me sigue. No soy un hombre que espera. Soy un hombre que se mueve. El momento es ahora porque yo lo digo. Esto es lo que entiende el subconsciente. Órdenes repetidas con convicción emocional. Verás, cuando actúas antes de sentirte preparado, sucede algo asombroso. Tu sistema nervioso se actualiza. Tu confianza aumenta en la acción. Tu mente comienza a obedecer a tu identidad en lugar de a tus excusas. Esta es la ley del poder. La acción reconfigura al hombre. No actúas porque te sientes preparado. Y te sientes preparado porque lo hiciste. Te reto. Deja de buscar el momento adecuado. No existe. El reloj es tu enemigo. El calendario es una herramienta cobarde cuando se utiliza para posponer el destino. Tu misión te está esperando. Tu próximo paso te está esperando. Y miedo. El miedo está esperando que pienses un poco más. No te muevas ahora y deja que el mundo te observe, confundido, mientras construyes sin permiso. Hay una razón por la que la mayoría de los hombres no pueden terminar lo que empiezan. No es por falta de habilidades ni de recursos. Es porque les falta dominio sobre aquello que gobierna cada decisión, cada acción, cada momento de coraje o de retirada. Esa cosa es la emoción. Déjame hablarte con absoluta claridad. El hombre, que no controla sus emociones, nunca controlará su destino. Las emociones son como los patrones climáticos. Ellos cambian, se transforman, vienen y van sin previo aviso, sin horario, sin garantía. Si tu sentido de orientación depende de cómo te sientes, serás esclavo del estado de ánimo. Actuarás cuando estés feliz, te estancarás cuando estés cansado y te rendirás cuando te enfrentes a un desafío. La verdad es esta. Los sentimientos no son hechos, son sugerencias, susurros, huéspedes temporales en la casa de tu mente. Pero la mayoría de los hombres los tratan como reyes, obedeciendo cada ascenso, cada caída, cada señal interior, como si la emoción fuera sinónimo de verdad. No lo es. La emoción es reactiva. El propósito es proactivo. Andrew Carnegie me dijo una vez, el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo pronto gobernará a muchos. No pretendía gobernar por la fuerza. Se refería a gobernar con el ejemplo, con la presencia, con la capacidad de mantenerse firme cuando otros fallan. Todo comienza con una habilidad, el dominio emocional. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has traicionado tu futuro por una emoción pasajera? ¿Cuántas veces has cedido al miedo, a la duda, a la ira, al cansancio, y has elegido el camino fácil? La verdad es que no son los días difíciles los que definen a un hombre. En eso es en lo que se convierte. En esos días difíciles, cuando la presión aumenta, cuando el plan falla, cuando te despiertas con una tormenta dentro, ¿qué haces? La mayoría de los hombres retroceden. Ellos justifican, ellos posponen. Dicen cosas como, no, hoy no, no, no estoy de humor. Volveré sobre este tema mañana. Pero aquí está la realidad. Cada vez que le das a tus emociones la última palabra, debilitas tu identidad. Enseña a tu subconsciente que tus sentimientos son más poderosos que tu misión, y pronto se convierte en tu ritmo.
Pero el hombre que se controla a sí mismo actúa independientemente de lo que siente. Él no niega sus emociones, él los anula. Eso es lo que separa al constructor del soñador. Déjame darte un ejemplo. Thomas Edison tenía todas las razones para rendirse. 10.000 fracasos, burlas públicas, dificultades económicas, presión del tiempo, expectativas y dudas. Pero no dejó que la frustración ni el cansancio lo guiaran. Él actuó de todos modos. Y con esa decisión entrenaste tu sistema nervioso, tu subconsciente y tu propia alma para seguir la identidad, no la emoción. Cuando se le preguntó cómo soportó un fracaso tan implacable, Edison respondió: no, he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. ¿Entiendes el poder detrás de estas palabras? No es solo un dicho inteligente, y es una disciplina de mando emocional. Ahora, déjame hablarte directamente. Habrá días en los que no querrás continuar, cuando te duele el cuerpo, cuando tu corazón está pesado, cuando el resultado es incierto y tu mente está llena de dudas. Y en esos días, de todas formas, hay que actuar, porque el hombre en el que te estás convirtiendo, tu verdadero yo, no está determinado por cómo te sientes. Se revela en la forma en que reaccionas cuando tus emociones exigen retirada. El control emocional no es fingir. No se trata de suprimir tu dolor. Se trata de superarlo. Se trata de ser el capitán de tu barco, cuando el mar está agitado. Henry Ford no era ajeno a las tormentas emocionales. Fue criticado por los periódicos, traicionado por sus socios, cuestionado por las masas. Aún así, continuó construyendo porque se había entrenado para actuar con consistencia mecánica. Ya sea que el día fuera fácil o difícil, Ford siguió adelante. Esta consistencia se convirtió en su ventaja. Entonces, ¿cómo se construye este tipo de control? Déjame enseñarte disciplina. Nombra la emoción, pero no la obedezcas. Cuando surja el miedo, diga: esto es miedo. Cuando venga la ira, digamos: esto es ira. Pero luego dices: no obedezco esto. Yo actúo así de todas formas. ¿Por qué? Porque nombrar te separa del sentimiento. Elimina la ilusión de que eres la emoción que no eres. Tú eres el observador, y el observador puede elegir. Afróntate a la identidad, no al estado de ánimo. Tu identidad debería ser más poderosa que cómo te sientes en un momento determinado. Debes ensayar esta verdad todos los días. Soy el hombre que se mueve pase lo que pase. Dilo en voz alta. Dilo a menudo, deja que tu subconsciente escuche hasta que se vuelva estándar. Porque si tu identidad está ligada a la acción, no a la comodidad, tus acciones se elevarán por encima de tu estado. Crea rituales que activen el poder. Los hombres más grandes que he estudiado no esperaron a sentirse poderosos. Tenían rituales para convocarlos. Andrew Carnegie meditaba diariamente sobre su propósito definido. Charles Schwab comenzaba cada mañana repasando su misión, sin consultar las noticias ni los chismes. Deberías hacer lo mismo. Crear anclas. Podrían ser tus declaraciones. Una ducha fría, un paseo en silencio, una declaración frente al espejo. Sea lo que sea, repítelo diariamente. Porque la repetición crea estabilidad emocional. Espere resistencia y acéptela. El constructor no maldice el martillo por ser pesado, él entrena con ello. Entonces, cuando llegue la emoción, el miedo, la duda, el cansancio, no tengas miedo. Acéptala como una vieja rival. Sonríe y di: viniste otra vez. Excelente. Vamos a bailar, y luego actúas. Te mueves de todos modos. Permítanme recordarles lo que Abraham Lincoln llevaba sobre sus hombros. El destino de una nación dividida, el peso de la guerra civil, los gritos de la crítica pública, y aún así, perseveró. Él escribió, él dirigió, no permitió que su dolor privado se convirtiera en parálisis pública. Esto es control emocional. No se trata de estar insensible, se trata de estar tan alineado con tu propósito que las
emociones del momento no puedan distraerte de tu misión. Di esto conmigo ahora. Yo no soy mis sentimientos, yo soy mis decisiones. No obedezco a las emociones, obedezco la misión. Tengo miedo, siento dudas, pero me muevo de todos modos porque yo dirijo mi estado. Estas no son declaraciones, son órdenes. No lo dices para calmarte, sino para reestructurarte, porque cada vez que actúas con poder mientras te sientes débil, construyes una columna vertebral de acero. Y con el tiempo, el miedo que una vez te dominó se convierte en un susurro. La duda que una vez te paralizó se vuelve irrelevante. La vacilación que una vez te mantuvo en un lugar se vuelve imposible de acceder, porque tu identidad ya no lo permite. Esto, amigo mío, es el fruto del control emocional. No esperas a que haya paz para avanzar. Traes paz con tu movimiento. No buscas la calma. Tú lo encarnas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el peso es pesado, no te derrumbas, te levantas. Tú actúas, y el mundo se adapta. Pasemos ahora a la siguiente y última parte de este discurso, donde plantamos la bandera de la finalidad y declaramos la guerra a la retirada misma. Recogeremos todo lo que hemos aprendido y terminaremos lo que empezamos. ¿Estás listo? Démosle ahora la última palabra. No para concluir, sino para comenzar de nuevo con más certeza, más poder, más fuego del que jamás habéis conocido. Porque este no es el final de un discurso. Este es el nacimiento de un nuevo hombre. Y este nacimiento no ocurre con una sola decisión. Esto sucede con la repetición. Necesitas escuchar estas palabras otra vez. Es necesario que vuelvas a decir estas verdades. Es necesario volver a este mensaje, no una vez ni dos veces, sino diariamente, hasta que la versión de ti que solía dudar, que solía ceder, que solía encogerse, ya no esté viva. Porque la transformación que deseas no es una chispa, es un ritmo. Es el refuerzo diario, deliberado e implacable de la identidad hasta que se vuelve incuestionable. No lo escuchas una vez y cambias. Usted instala. No lo tratas como inspiración, trata esto como una instrucción. No esperas que el mensaje te sea devuelto. Regresas con ella. Esto es lo que entendieron los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie no alcanzó poder, gracias a una sola conversación o a un destello de inspiración. Regresó a sus creencias. Cada día repetía su propósito. Alimentó su mente con las mismas verdades una y otra vez, hasta que no hubo más lugar para las contradicciones. No meditó ni una vez, meditó eternamente. Henry Ford también conocía las leyes. Cuando dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tú tienes razón. Él no estaba siendo poético. Él estaba siendo preciso. Estaba describiendo la ciencia de la creencia. A través de la repetición, instaló el pensamiento del éxito tan profundamente que los pensamientos de duda quedaron privados de oxígeno. Para vivir, es necesario hacer lo mismo. Este discurso no es un mensaje, es un espejo al cual debes regresar, hasta que el reflejo se convierta en quien eres. Tienes que despertarte cada mañana y escucharlo de nuevo. Hay que caminar con él en los oídos cuando el día está pesado. Es necesario cerrar los ojos por la noche y ensayar los versos que te llaman a vencer el miedo, el cansancio, los estados de ánimo pasajeros, porque cada vez que repites este discurso lo profundizas aún más. Cavas una nueva trinchera en el paisaje de tu subconsciente, y esa trinchera se convierte en el camino que tus pensamientos automáticamente comienzan a seguir. Déjame ser claro, quien lo escuche una vez se divertirá, quien lo escucha 10 veces se inspira, pero el hombre que oye diariamente y pronuncia las palabras con poder, es transformado. Esta es la ley de la autosugestión. Esta es la ciencia de la identidad. Necesitas grabar estas verdades en tu alma. Dígalo conmigo ahora. No olvidaré en quién me estoy convirtiendo. No dejo que el miedo reescriba mi programación. Repito el poder hasta que se vuelva natural, porque la verdad es simple, amigo mío. No eres débil,
No estás roto, simplemente no tienes el entrenamiento. Y el entrenamiento comienza con la repetición. Todo hombre que llegó a ser grande, Edison, Carnegie, Ford, Schwab, Lincoln, todos sabían el mismo secreto. Si repites la creencia con emoción durante suficiente tiempo, anulará todas las limitaciones. Así que lo digo ahora con fuerza y firmeza. No dejes este mensaje atrás. No pases al siguiente tema. No tomes este discurso simplemente como otra dosis de motivación. Esta es tu disciplina. Ahora, te despiertas. Reproduce este discurso. Camina, solo repite las palabras. Sientes que la duda se apodera de ti. La anulas con estas líneas. Porque la repetición no es aburrida. Es el cincel el que da forma a la piedra. Y si quieres ser forjado, y si quieres ser inquebrantable, inamovible, innegable, entonces debes martillar estas verdades en tu espíritu diariamente. Lo olvidarás, te perderás. Eso es humano. Pero si repites, si regresas, si te comprometes nuevamente con estas verdades una y otra vez, eventualmente te despertarás una mañana y el hombre que temía al mundo habrá desaparecido. Y en su lugar, un hombre que se mueve en silencio. Un hombre que pasa a través de la resistencia como el viento. Un hombre que ya no espera fuerza porque la fuerza se ha convertido en su estándar. Repetir. Esta es la instrucción. No mañana. Repita hasta que la duda ya no encuentre su nombre. Repita esto hasta que la vacilación ya no pueda entrar en su postura. Repítelo hasta que tu voz lleve el peso de la identidad, no del esfuerzo. Repítelo hasta que tus acciones ya no necesiten motivación. Repita hasta que la disciplina se vuelva natural. Y cuando las cosas se pongan difíciles, como sucederá, no te derrumbarás. No lloraré por ayuda. No se refugiará en el pasado. Resistirás, no porque tengas ganas, sino porque has entrenado para ello. Y cuando llegue ese momento, cuando te enfrentes a la prueba, no dirás, no sé qué hacer. Escucharás estas palabras resonar en tu alma, oirás este ritmo, este fuego, este patrón, y te moverás. Porque la repetición te preparó para ello. Así que dilo una última vez con toda la fuerza de tu voz. No necesito sentirme preparado. Repito disposición. No busco fuerza. Yo hablo. No escucho. Una vez. Vivo esto diariamente. Esta es tu última palabra. Su comienzo. Tu nuevo ritmo. Su renacimiento. Y ahora volvemos al principio y empezamos de nuevo. Déjalo repetir.